Muy bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, un pasaje bien conocido, muchas veces predicado también, pero es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta tarde. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20, le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde, pasaje bíblico que yo he titulado Aprovechando bien el tiempo. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga a mi hermano Ananí. Gloria al Señor. Aprovechando bien el tiempo, el título que he puesto yo a la reflexión de esta tarde. Desde el cuarto día de la creación, los días comienzan a ser de 24 horas. Antes del cuarto día, la gran mayoría de los buenos eruditos bíblicos coinciden en que eran días, etapas. Primer día, segundo día, tercer día de la creación, días, etapas, es decir, indefinidos en cuanto a tiempo. Cuando en Génesis habla del primer día, este es un día que no tiene definido el espacio de tiempo. Lo mismo pasa con el segundo y el tercer día. Pero a partir del cuarto día, los días comienzan a ser de 24 horas, porque a partir de ese día fueron creados las grandes lumbreras que fijaban el tiempo entre el día y la noche, el sol para señorear, dice la Biblia, en el día, y la luna para señorear por la noche, y a partir de ese momento los ciclos del tiempo entonces estarían compuestos de 24 horas. El año tiene 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos y 31.536.000 segundos. Y lo particular de esto, hermanos, es que todos tenemos el mismo tiempo. Todos vivimos en el mismo ciclo. Todos tenemos el tiempo que se nos otorga conforme a esta medida para desarrollarnos, para crecer, tanto espiritual como física e intelectualmente. El problema que plantea Pablo aquí a la iglesia de Éfeso es qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Pero el problema es qué hacemos
con nuestro tiempo. Y es en ese contexto, hermanos, en que encontramos este consejo del apóstol Pablo en relación al tiempo, en que él nos insta a aprovechar bien el tiempo. Y este, en primer lugar, es un llamado imperativo personal, es decir, algo que tenemos que hacer luego. Pero en primer lugar es un llamado personal. Cada uno de nosotros tiene que hacerse, y esa parece la intención del apóstol, que cada uno de los que lea sus cartas pueda reflexionar acerca de qué está haciendo personalmente con su tiempo. Es un llamado personal y es un llamado urgente. Por eso es que es un llamado imperativo, porque es ahora. Dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia, es decir, prontamente, urgentemente, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? No sé dónde escuché estos días a alguien decir que muchas veces nosotros dejamos las cosas para mañana, para más adelante, y especialmente cuando se trata de nuestra vida espiritual. Relegamos nuestro compromiso espiritual para más adelante. Pero este llamado del apóstol es urgente, es un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros para que aprovechemos ahora el tiempo. Y es un llamado que tiene que ver con actuar con sabiduría. El apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así es que este llamado del apóstol Pablo es que aprovechemos el tiempo actuando como sabios, inteligentemente, pidiéndole sin duda a Dios la sabiduría para aprovechar bien el tiempo que el Señor nos ha dado. Ahora el apóstol Pablo también nos da las razones, el motivo del por qué nosotros como creyentes tenemos que aprovechar bien el tiempo. Y Pablo hace esta evaluación ya en su época, pero que sin duda encaja muy, muy bien con nuestro tiempo. Él hace una evaluación bien franca. ¿Por qué aprovechar el tiempo? Primero porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos socialmente. Lo que nosotros observamos, violencia, robo, degeneración en la sociedad en que nos desenvolvemos. Esa es la época que nosotros vivimos. Esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Tiempos malos. Y lo que es peor, amados hermanos, cada vez más malos, cada vez más violencia, cada vez más degeneración, cada vez más vicios. Por eso que yo muchas veces he dicho, hermanos, desde acá, nosotros que ya somos gente muy adulta, vivimos tiempos malos. Sin embargo, y me refiero, en este caso me refiero a tiempos de vicio, a tiempos de violencia, también nosotros lo vivimos. Pero es una realidad tremendamente grande, que los tiempos de hoy son mucho más malos. Hay hoy día mucho más violencia que hace 50 años. Muchos más vicios. Mucho más degeneración. Por eso es que el llamado es imperativo. Porque los días son realmente malos. Y es en esta época y en este tiempo en que están creciendo nuestros hijos.
Cosas que antes nosotros ni siquiera nos imaginábamos, hoy día son cosas tan comunes. Y nuestros hijos están creciendo en este tiempo. Están insertos en esta sociedad que se ha corrompido. Hoy día los actos de corrupción, de degeneración, de violencia, no solo se ven en algunos sectores de la sociedad. Hoy día la corrupción, la violencia, la degeneración se ve en todos los círculos de la sociedad. Las escuelas que antes eran entes sociales de formación moral, hoy día están colapsadas por esta vorágine. Esta vorágine de corrupción, de degeneración. A tal extremo, fíjese, estimados hermanos, que uno piensa, porque ese es el tiempo que vivimos. De pronto uno piensa, ¿será tan conveniente mandar un niño de 5 años, de 8 años, de 7 años al colegio? Y entonces uno piensa, ¿no será posible la alternativa de que yo lo pueda educar en mi casa? ¿Y por qué llegamos a ese extremo? Porque nos damos cuenta que los entes, los lugares que en antaño eran los lugares de formación moral, no solo de conocimiento, sino también de formación moral, hoy día no nos merecen ninguna confianza y no nos dan ninguna tranquilidad. Amados hermanos, y fíjese usted que Pablo no está hablando a la sociedad externa, está hablándole a la iglesia. A la iglesia le está advirtiendo, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Y la iglesia muchas veces duerme. Por lo tanto, el llamado es a que la iglesia despierte, a que nos preocupemos de la formación de nuestros hijos, de nuestros hogares y del entorno más cercano que nos rodea. Es responsabilidad de la iglesia ser luz en medio de las tinieblas. Los días son malos y son malos espiritualmente. Hay una tremenda indiferencia por la vida espiritual de las personas. Evidentemente esto nace, estimados hermanos, porque nadie ya confía en nada. Como dije hace un rato, los colegios que eran los entes de formación moral, hoy día nadie confía en que así sea. Pero no solo los colegios, también la religión ha dado muestra de corrupción. Por lo tanto, el llamado es urgente, iglesia de Cristo. Los días son malos espiritualmente. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que preocuparse de recuperar el tiempo perdido y buscar a Dios. Porque somos la luz del mundo, porque somos la sal de la tierra. Y Jesús dijo, si la sal se desvaneciere, ¿de qué sirve? Solo para ser echada y pisoteada por la gente. ¿Qué es lo que está aconteciendo cuando se ve que la religión misma está corrupta y que aparecen tantas informaciones? Entonces uno dice, estamos viviendo la época en que ¿quiénes eran los responsables de ser luz del mundo y sal de la tierra? Esta sal se está volviendo insípida. Ya no está sirviendo. Y no nos estamos refiriendo a la gente de afuera, estamos refiriéndonos a nosotros, hermano. La iglesia tiene que recuperar terreno. Tiene que volverse a Dios. Porque la iglesia es la sal de la tierra. Los días son malos. Por tanto, dice Pablo,
no seáis insensatos, sino entendidos. Esto significa, amados hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo: es tiempo de volver y adquirir conocimiento. La iglesia ha sido infectada con corrupción porque a la iglesia le ha estado faltando conocimiento. Es tiempo de volver al conocimiento. Por tanto, no seáis insensatos. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia no puede ser un cuerpo ignorante. La ignorancia en la iglesia es el peor enemigo. Pablo nos llama a tomar conocimiento. No seáis insensatos, por lo tanto, es decir, frente a todo lo dicho, frente a la urgencia del llamado, frente al estado en el que el mundo está, el llamado de Pablo, la solución que Pablo está ofreciendo es que la iglesia vuelva al conocimiento. Que Dios nos bendiga. Saber cuál sea la buena voluntad del Señor. Volver al conocimiento significa volver a la palabra de Dios. Volver a las sagradas escrituras. Todo lo demás tiene valor sin duda alguna, pero lo más importante es el conocimiento de la palabra. ¿Cuánto leemos las escrituras? ¿Cuánto nos preocupa el conocimiento de las escrituras? Si usted, hermana, si usted, hermano, quiere conocer a Cristo, sabe, la respuesta de la palabra de Dios es escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y es algo que hemos dejado de lado. Nos gustan las otras cosas dentro de la iglesia. Pero Pablo está insistiendo aquí en que Cristo no quiere una iglesia insensata, una iglesia ignorante, sino una iglesia que tenga conocimiento. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No entendidos en matemática o en historia, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad del Señor? Escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Alejarse, la segunda solución que da Pablo, alejarse del mundo y sus placeres y ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, versículo 18, en lo cual hay disolución. Este vino está representando el mundo, sus placeres, las atracciones, las cosas que nos llaman la atención de este mundo afuera. Eso está siendo representado por este vino. No os embriaguéis con vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. En la escuela dominical, por eso es que es buena la escuela dominical. Por eso es que es bueno, hermano, que usted venga. Que usted venga, hermana. Porque ahí tenemos el tiempo de analizar un poquito más detenidamente la Escritura. Y yo les explicaba a los hermanos de la escuela dominical este domingo que este verbo que se usa aquí en en Efesios, capítulo 5, versículo 18,
Es el mismo verbo que se usa en el libro de los Hechos cuando somos llamados a ser llenos. Y yo les dije a los jóvenes hermanos de mi clase de que el verbo griego usado aquí no significa lo que nosotros nos imaginamos que significa. Porque cuando Pablo dice aquí, ser lleno del Espíritu, la primera idea, cierto, que se nos viene a nosotros, de acuerdo a la lectura española, castellana, es ese vaso, cierto, que va siendo lleno de agua. Porque la primera explicación aquí en el castellano es más o menos ese acto, ese concepto de llenar algo. Y entonces nosotros hemos predicado acerca de este pasaje apuntando siempre a eso. Pero ¿sabe? El verbo griego usado aquí y allá en los Hechos, son las dos partes. El verbo griego significa control. Eso significa el verbo. Control. Así es que lo que el apóstol Pablo está diciendo, mire, aquí, es algo bien interesante. No se embriaguen con vino. Más bien, permitan ustedes que el Espíritu Santo tome el control de su vida. Eso significa ser lleno del Espíritu. No significa que soy lleno del Espíritu y me pongo a cantar, y hay algunas iglesias, ¿cierto?, que las mujeres mueven la cabeza así y el pelo salta para allá, salta para acá, y ya no está lleno del Espíritu. No, ¿sabe lo que significa esto? Lo Pablo está diciendo con mucha responsabilidad. Permitan que sus vidas sean controladas por el Espíritu. No se distraigan con las cosas de afuera, no se dejen engañar con las cosas de afuera o inclusive con sus propias emociones. Permitan que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Y la idea para mí es muy clara: cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra existencia, entonces nosotros podemos alejarnos del pecado, podemos alejarnos de la tentación, podemos alejarnos de los malos hábitos, porque le hemos entregado el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Es ahí donde se cumple el objetivo del Espíritu Santo que dijo Jesús: este Consolador, Él os guiará. Él os guiará a toda verdad y justicia. Es decir, cuando mi vida está bajo el control del Espíritu, entonces el Espíritu me puede guiar. El Espíritu me puede dirigir a lo que es mejor para mi vida personal, espiritual, como también para mi familia. Así es que la segunda solución que da el apóstol Pablo para enfrentar este mundo que vivimos y para aprovechar bien el tiempo, pero yo quiero que esto usted no se lo eche en un saco roto, hermano. Ore a Dios y dígale al Señor: Señor, le entrego el control de mi vida a tu Espíritu Santo. Quiero que tu Espíritu controle mi vida. A partir de ese momento en que usted honesta y sinceramente le diga al Señor: Señor, entrego el control de mi vida a tu Espíritu, entonces sus decisiones serán diferentes. Entonces allí el Espíritu va a poder guiarle en toda decisión. Tercera solución. Practicar una coinonía en que prevalezca la adoración. Cuando yo digo coinonía, que es un término griego y que tiene que ver con comunión, lo que estoy diciendo entonces aquí
que la tercera solución que da el apóstol es que practiquemos la comunión entre nosotros en lo que fundamentalmente prevalezca la adoración a Dios. Dice Pablo en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Practiquemos la coinonía, practiquemos la comunión en lo más importante sea nuestra adoración a Dios. Que el Señor nos bendiga. Por eso que el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corriente de agua. Lo que está diciendo el salmista tiene mucha relación con lo que está aconsejando Pablo. Que cuando estemos compartiendo como hermanos, prevalezca en esa comunión la adoración a Dios. Está muy de moda los memes en las redes sociales, y algunos son chistosos, especialmente los memes pentecostales. Y el otro día me reía tanto, porque vi un meme pentecostal y yo dije, bueno, eso pasará en otra iglesia, pero no en la nuestra. En que hay un grupo sentado en la mesa, jóvenes, señoritas, por ambos lados sentados a la mesa, y sin conversar, comiendo ahí en la mesa agachados sin conversar nada. Y el meme decía, hermanos compartiendo después de haber escuchado un sermón del pastor en contra del chisme. Después de haber escuchado un sermón en contra del chisme, tuvieron un tiempo de coinonía, y como no había chisme, no había nada que conversar. Eso es lo que quería transmitir el meme. Como recién nomás recibieron el mensaje de no hablar de nadie y no practicar el chisme, entonces cuando se juntaron no había que conversar, no había quien pelar. Estaban recién nomás predicados. Que el Señor nos bendiga. Y yo dije, bueno, eso pasa en otros lados, pero no aquí, porque aquí cuando nos reunimos, cuando hay coinonía, cuando hay comunión, cuando hay participación, cuando participamos de la mesa del hermano, de la hermana, lo que debe prevalecer, dice Pablo allí, es la adoración al Señor. Amén. Aprender a conversar de las cosas del Señor. Aquí Pablo lo identifica esto, ¿cierto?, con los cánticos espirituales, con los himnos, alabando al Señor en nuestros corazones, porque lo que el apóstol Pablo quiere decir es que cuando nos juntemos, lo principal sea que honremos al Señor, que Dios, el Señor Jesucristo, sea el principal tema de nuestra conversación. Que Dios nos bendiga. Y finalmente Pablo dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una cuarta solución de Pablo es, practiquemos la gratitud. Demos gracias a Dios. Siempre estemos dando gracias a Dios. Son soluciones que el apóstol Pablo da a la iglesia para enfrentar
los días malos y aprovechar bien el tiempo. Buscar el conocimiento. Dejar que el Espíritu controle nuestras vidas. Practicar una coinonía en que el principal tema sea el Señor Jesús. Y dar gracias a Dios siempre. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Alguien dijo, el tiempo vuela. Dobson, un erudito, dijo, el tiempo no vuela. El que vuela soy yo. Aprovechemos bien el tiempo. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Para todos es igual. Para todos es igual. Nacemos, crecemos, envejecemos y finalmente morimos. ¿Cree usted poder escapar de eso? ¿Cree usted poder escapar de esa regla? Nadie escapará de esa regla. Es una regla divina. Nacer, crecer, envejecer y morir. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Aprovechemos bien el tiempo. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Les invito a glorificar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga para que a partir de hoy día, si no lo hemos hecho antes, aprovechemos bien el tiempo.